Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Frankie Asbar. A veces la maldad o la hechicería no siempre es algo que se utilice para matar o acabar con personas. Al contrario, en la antigüedad me han contado personas que algunas ya no están hace tiempo y es momento de liberar esta historia. Resulta que hay empresas que en los años 50, 60, no sé si hasta la fecha, acostumbraban darles de comer a los empleados más productivos, cosa que en estos tiempos por lo general te cobran la comida a la semana y todo. Había empresas que no. Cuando veían que un empleado era muy productivo, le daban una comida especial. Todo iba de maravilla. Esa empresa era próspera, de los productos que vendía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no voy a mencionar, ni el producto que vendían, ni a lo que se dedican, por el tipo de productos que le hizo muy famoso. En eso entró uno que siempre era muy observador y notaba de que empezaba a llevarse con sus compañeros, y cuando se daba cuenta los más productivos, a pesar de ser unas buenas personas, tranquilas, agradables por el trabajo, personas que sí trabajaban, veía que con el tiempo cambiaban un poco su forma de ser o se mantenían un poco más cerrados o separados. Lo que más le extrañaba que con el tiempo estos empleados trabajaban mucho más tiempo y de muchas maneras su productividad aumentaba, pero empezaban a descuidar a su familia y en otros aspectos empezaban a tener problemas, tanto en la vida laboral, que les estaba dando buenas comisiones, pero en la vida familiar era algo negativo, con la familia, con la esposa, con los amigos, el distanciamiento, su vida social completamente arraigada a este trabajo. Y de alguna de otra manera, esa persona que había prácticamente ya tenía unas semanas o meses en el trabajo, se daba cuenta de esos cambios, era muy meticuloso y él no quería meterse en problemas de ningún tipo contra la empresa. Pero uno de tantos días le pidieron si podía doblar un turno y en la noche empezó a sentir un olor extraño, cosa que la curiosidad no lo permitió detenerse y empezó a caminar tratando de seguir de dónde venía el olfato, hasta llegar a un área que supuestamente estaba restringida. Pasaron unos días y uno de sus compañeros, que ya estaba más avanzado, que ya estaba empezando a calificar como buen empleado para una mejor productividad, agarraba y trataba de hacer amistad a él, cosa que aún no notaba ese cambio, y le dijo, oye, le preguntó, ¿dónde tienes tu locker y todo? Porque yo necesito guardar unas cosas. Y él le ofreció una llave y le explicó cómo llegar. Y se dio cuenta que era por el área restringida, que solo las personas que tuvieran acceso con la llave, porque en ese entonces no había para pasar tarjetas. Y le dijo, te voy a dar una copia y nada más en caso de emergencia entras, buscas el área que dice lockers y el mío es el 23. Casualmente hablé hace poco de una película que se llamaba ese número. Pasaron el tiempo y logró volver a que lo colocaran en doblar turno, y esta vez fue ya más de noche. El turno nocturno, que es un poco más remunerable en el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y extrañamente empezó a sentir otra vez ese olor desde su área donde laboraba, pero por los productos que vendían se confundía el aroma, pero él siempre lograba distinguir ese tipo de aroma. Y empezó a seguir el olor, llegando hasta el área restringida que decía solo empleados autorizados. Cogió la llave, entró y empezó a caminar en dirección al locker por si alguien lo veía. Con lo de la finta, de lo de la llave, llegó hasta el locker 23. Entonces decidió meter una ropa X, un objeto, una caja, lo que sea X, abrió. Y en que abrió, vio que dentro del locker
cada parte de los lockers estaba pintado de diferentes colores. La parte de abajo era roja, la parte del medio era blanca, la parte de arriba era azul. De un lado era como un color rosado y de otro color del otro lado del locker. Tenía las cosas de sus compañeros, un pequeño espejo, pero estuvo observando que en la parte de arriba tenía dibujado unas estrellitas, como un pentágono o un pentagrama, como le dicen, de 6 estrellas. Él se sorprendió y sintió una vibra muy rara, como una sensación pesada. Entonces regresó, cerró, metió la caja, y cuando ella supuestamente se disponía a irse, sintió más fuerte el aroma y se desvió hacia el lugar donde estaba dirigiéndole su olfato. De esa manera empezó a caminar y vio varios cuartos hasta que llegó a uno que decía comida especial. Cuando se acercó más hacia la puerta, escuchaba unas como voces y habían colgado unas ropas como de chef en la puerta. Decidió ponerse el gorro y entrar, pero en que entró no vio a nadie. Simple y sencillamente lo que observó que habían en un rincón había como un altar con un pentagrama, unas velas y con las fotos de cada uno de los empleados que estaban, por decir que eran los empleados especiales, empleados de confianza, que eran los empleados que supuestamente daban mayor productividad a la empresa. Entonces él se extrañó y vio los dibujos de los pentagramas, unos como carneritos con unos cuernos muy pronunciados, las velas, inciensos, y vio que el olor del olor que sentía venía efectivamente de esos inciensos que prendían. Lo que más le extrañó que escuchó unas voces y él pensó que pues iba a entrar, iba a fingir que iba a cocinar o X cosa, ¿no? O que tal vez se confundió de área, ¿no? Entonces observó, porque también no habían eso de las cámaras de circuito cerrado por la época, que sí, efectivamente habían comidas que las tenían en partes iguales, pero habían dejado 2 cerca del altar donde le echaban supuestamente algo, porque en que olió tenía un olor similar a los inciensos, pero pues por el olor de la comida, cuando la gente no es muy detallista, no es muy perspicaz, no es de fijarse mucho en esas cosas, pues no detecta el olor. Este compañero o esta persona era muy meticulosa con los olores, con los colores y con las imágenes. Entonces que agarró, decidió salir, siguió con su trabajo y estaba muy pensativo y muy preocupado. Y empezó a buscar a quien contárselo. Y obviamente él pertenecía a un pueblo, porque se le hacía raro. Y le contó a su abuela lo que había visto, lo que había sucedido. Y le dijo, la abuela, anda con la bruja del pueblo y pregúntale si no tiene algún libro o algo que te pudiera informar de eso. Obviamente pues esas personas no saben leer, no saben escribir y no tenían absolutamente nada. Pero en que estaba practicando con la bruja del pueblo de lo que había visto, más no dijo dónde lo vio. Ella le dijo, son cosas que utilizan para hacer brujería, para hacer magia negra, para amarrar a las personas, para darles más fuerza y energía, pero para tenerlas para un control, para que trabajen únicamente para esa empresa y no traicionan a la empresa. Entonces, esas cosas se dan por medio de la comida o por medio de objetos, por medio de cosas así. Entonces aún estaba intrigado por qué el locker estaba pintado con esos, que será 5 colores, porque la parte de la puerta esa estaba completamente gris, pero tenía creo que el color rojo, blanco, azul, rosa, amarillo y el gris. Algo así, con los 2 pentagramas en la puntita en la parte de arriba, pues decoraciones decía uno, ¿no? Y sí, resulta de que en que se puso a preguntarse que le habían dicho de lo de la brujería y la magia, y él aún así dudaba. Pero pasaron las semanas y empezó a ver el comportamiento más así como que hermético de su compañero, y este le pedía la llave de que ya no podía tener acceso a ese lugar,
que por favor evitaran hablar en horas de trabajo, porque él es una persona que quiere obtener un puesto muy importante. Y de alguna de otra manera, con el tiempo ese se salió del trabajo porque ya no le gustaban ciertas cosas, y a él le estaban empezando a decir que si se quedaba a trabajar, si se comprometía con la empresa, iba a recibir comida por parte de la empresa para que no tuviera que cargar nada ni estar haciendo gastos extras, para que se pueda ser más productivo para la empresa. Le iban a dar bastante comida, lo iban a apoyar con ciertas cosas mientras trabajaba. Él, al ver la situación, decidió salirse del trabajo y no dar vuelta atrás. Él por muchos años ocultó ese tipo de comentarios hasta que a mí me contactó, porque ya era una persona como de 70 años, 75 años. En esa época, yo calculo que, pues no sé si era exactamente en los años 50, en los años 60, porque él apenas tenía como 20 años. Entonces, de los años 60, 70, 80, 90, 2000, como en el 2010 me lo habrá contado, un poquito más, que ya tenía sus 70 y tantos picos de años, no lo sé. Y sí se me hizo muy extraño, pero sí, tal vez podríamos llegar a una conclusión con lo que él me comentó. Es de esas empresas que buscaban cómo manejar o manipular. Digo, no sé si fue un cuento, no sé si fue algo que verdaderamente me inventó, pero sí fue algo muy extraño toda esta situación. Él evitó mezclarse con eso por sus creencias y porque no quería ser parte de eso, al ver cómo las personas cambiaban en su aspecto. Y obviamente veía los cambios, que sí se volvían personas más trabajadoras, más involucradas y enfocadas en su trabajo, pero con la diferencia de que sus sentimientos se iban perdiendo, se iban volviendo personas como autómatas, como si estuvieran controlados por una secta que quería que la gente la tuvieran así como que a sus pies, con que ellos no vieran, sino que simple y sencillamente se enfocaran en el trabajo. Y obviamente él se salió de la empresa, nunca hubo una interrogación, nunca lo cuestionaron, nunca le fue mal ni nada. Él siguió con su vida, porque el que estaba trabajando en esa empresa estaba pagando sus estudios para volverse maestro. Yo tengo contactos con maestros de la tercera edad, de mucho tiempo atrás. Cuando bajó de esa ciudad a la ciudad de Mérida, decidió dar por olvidado todas esas cosas, pero decía que a veces tenía sueños extraños con lo que había vivido. Lo que sí, en que me dijo lo de los colores de Locker, que según él vio, que de alguna o de otra manera pues podrían representar igual para que la mente, porque hay personas que utilizan la cromoterapia o utilizan el tipo de los colores para seducir al cerebro de alguna manera, para engañarlo. Es como utilizan la aromaterapia, los sonidos también los utilizan en la terapia, muchos que utilizan música clásica para calmarse, otros que utilizan música de rock para mantenerse activos, o otros que no escuchan música para que no interfiera nada en su mentalidad y en su concentración y en su vida espiritual. De esa manera se va llegando a una conclusión en este tipo de situaciones, de que sí había empresas, así parece una historia de película, donde él no llegó a indagar más en este tipo de situaciones. Y créanmelo o no, me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque él con el tiempo en sus estudios y se topaba con otras historias de otras personas, se dio cuenta de que había empresas o habían que pertenecían a ciertos determinados grupos de sectas y cosas, empresas que son muy, muy grandes, muy famosas, pero como les digo, uno no puede estar a ciencia cierta seguro de esas cosas, y a veces las historias pues pueden ser nada más esas historias, pero lo que es la maldad, la brujería y esas cosas sí son ciertas, así que hay una mitad de realidad y una mitad que podría ser ficción. Tratar de llegar a una conclusión de lo que verdaderamente está sucediendo con estas personas, sentir que los ambientes cambian, que las personas cambian de humor, su conducta, su comportamiento por medio de manipulación. Entonces de ahí se dan los trabajos igual esos de que, ay, necesito que me van con un brujo, ¿no? Con un hechicero, con un mago, con alguien, ¿no? Con un charlatán. Quiero que me haga un hechizo con un amarre de amor. Obviamente llevas la foto de la persona, el pelo, no lo sé.
algo de esa persona para amarrarlo, pero vas a vivir al lado de alguien que no siente nada por la persona que está pidiendo que le hagan amarre. Vas a estar viviendo con un autómata, y de eso hablaré en otro video. Ya si ustedes me lo piden que hable de algún tema en especial, haré mi investigación, os recordaré todas las cosas que he aprendido y comentaré con respecto a ese tipo de situaciones. Porque no siempre es algo fiable y funcional. A veces uno se engaña. No puedes amar a alguien que no te ama, simple y sencillamente. Tú vas a ser feliz teniendo a la persona, pero más que nada suele ser un capricho, porque el amor nunca va a ofrecer una situación de ese tipo. Por lo consiguiente, me imagino que en estos tiempos ya no se harán, o no sé si se hagan ese tipo de cosas de alguna manera, por medio de imágenes. He leído igual que por medio de videos, de visualizaciones, de imágenes, que hacen que el subconsciente lo maneje y empiezan a manipular a las personas. Y por lo consiguiente, no sé, en mi mente así como muy imaginativo, pues a veces dices, alguien habrá descubierto la verdad, habrá delatado a otras personas, o habrán buscado la forma de mejorar sus sistemas de hacer este tipo de cosas, o hacerlo en otros lados y no en las mismas empresas donde se trabajan. Porque hay mucha gente que durante muchos años ha callado muchas cosas, muchas historias, que la verdad te pueden llegar a sorprender. Así que no se les olvide, por favor apóyennos, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Hay que hacer que crezca este canal. Y pues ya saben, no siempre hay que tenerle miedo a las cosas, porque cuando le tenemos miedo estamos más expuestos a ser débiles. Aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.